Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo de Rollo May. Estamos en la primera parte, nuestras dificultades. En el capítulo primero, la soledad y la ansiedad del hombre moderno. Hoy te leo la ansiedad y la amenaza al sí mismo. La ansiedad, otra de las características del hombre moderno, es todavía más básica que la vacuidad y la soledad, porque estar huecos y solos no nos molestaría si no fuéramos presa de ese peculiar dolor psicológico. Nadie que lea los periódicos de la mañana necesita persuadirse de que vivimos en una época de ansiedad. 2 guerras mundiales en el lapso de 35 años, trastornos y depresiones económicas, la erupción de la barbarie fascista y el ascenso del totalitarismo comunista, y ahora no solo la cadena interminable de guerras veladas, sino también la perspectiva futura de guerras instrumentadas por las grandes potencias entre terceros países, después de haber estado literalmente al borde de una tercera guerra mundial que será total con bombas atómicas. Estos simples hechos, sacados de cualquier diario, bastan para mostrarnos hasta qué punto se conmueven las bases de nuestro mundo. No es asombroso que Bertrand Russell haya escrito que lo más doloroso de nuestra época es que aquellos que se sienten seguros son estúpidos y los que tienen alguna imaginación y comprensión están llenos de dudas e indecisiones. Yo he dicho en mi libro anterior, El significado de la ansiedad, que nuestro segundo tercio del siglo XX cabalga sobre la ansiedad en mayor medida que ningún otro período desde el derrumbe de la Edad Media. Aquellos años de los siglos XIV y XV, en los que Europa estaba inundada de ansiedad en la forma de temores a la muerte, angustiosas dudas acerca del sentido y valor de la vida, de supersticiones y miedos a los demonios y brujos, constituyen el período más cercano a nosotros, más compatible con el nuestro. Todo lo que se necesita hacer es leer Temor a la destrucción atómica, donde los historiadores del ocaso del medioevo escriben temor a la muerte, pérdida de la fe y de los valores morales en lugar de angustiosas dudas, y tendremos el comienzo de una cruda descripción de nuestro tiempo. También nosotros tenemos nuestras supersticiones que toman la forma de ansiedad por los platillos voladores y los hombrecitos de Marte, y nuestros demonios y brujas fueron encarnados por el demoníaco superhombre de la mitología nazi y de otros totalitarismos. Aquellos que deseen datos más evidentes de la ansiedad moderna, tal como aparece en la creciente influencia de las alteraciones emocionales y mentales, del divorcio y el suicidio y de los desastres políticos, pueden encontrarlos en el libro antes mencionado. Verdaderamente la frase edad de la ansiedad es ya casi una trivialidad. Estamos tan habituados a vivir en un estado de semi-ansiedad que nuestro peligro real reside en la tentación de esconder la cabeza como el avestruz. Vamos a vivir en medio de catástrofes, discordias, guerras y rumores de conflictos armados durante las próximas 2 o 3 décadas. Y el desafío a la persona dotada de imaginación y comprensión consiste en enfrentar estos acontecimientos abiertamente y ver si por medio del coraje y del discernimiento puede utilizar su ansiedad de manera constructiva. Es un error creer que las guerras, las depresiones y las amenazas políticas contemporáneas
son la causa total de nuestra ansiedad, puesto que nuestra ansiedad también es el origen de estas catástrofes. Su predominio en nuestra época y la sucesión de desastres económicos y políticos por los que ha pasado nuestro mundo son, cada uno por su lado, síntomas de una misma causa subyacente, es decir, los cambios traumáticos ocurridos en la sociedad occidental. Los totalitarismos fascista y nazi, por ejemplo, no se produjeron porque un Hitler o un Mussolini decidieran tomar el poder, sino que cuando una nación es presa de una insoportable penuria económica y se encuentra vacía psicológica y espiritualmente, el totalitarismo viene a llenar el vacío y el pueblo vende su libertad porque necesita quitarse de encima la ansiedad que es demasiado grande para que pueda soportarla por más tiempo. La confusión y la perplejidad de la gente en los Estados Unidos muestra esta ansiedad en una escala ampliada. En una época de guerras y amenazas de conflictos armados de todo tipo, los norteamericanos sabemos en contra de qué estamos: de la usurpación de la libertad y dignidad del hombre por parte del totalitarismo. Confiamos bastante en nuestro poderío militar, pero luchamos a la defensiva. Somos como un poderoso animal acorralado que se vuelve en todas direcciones, no sabiendo por qué flanco atacar, ni tampoco si esperar o lanzarse a la ofensiva. Como nación hemos tenido grandes dificultades para decidir hasta qué punto debía llevarse la acción bélica en Corea, si debíamos hacer la guerra aquí o allá, o si debíamos trazar la línea de contención del totalitarismo por este punto o por aquel. Si alguien nos atacara, estaríamos completamente unidos, pero nos movemos dentro de una gran confusión con respecto a metas constructivas. ¿Para qué estamos trabajando, aparte de hacerlo para la defensa? Incluso los nuevos ideales de un mundo mejor, encarnados por el Plan Marshall, recibieron críticas por parte de algunos grupos. Cuando una persona sufre una continua ansiedad durante un largo periodo, su cuerpo está propenso a las enfermedades psicosomáticas. Cuando esto le ocurre a un grupo, sus miembros se vuelven unos contra otros tarde o temprano, si no logran ponerse de acuerdo sobre las medidas constructivas que deben tomar. Es así que cuando en los Estados Unidos reinó la confusión y la perplejidad, sus habitantes quedamos abiertos al veneno del macartismo, que destruyó reputaciones, propició una caza de brujas y ejerció una presión constante para hacer que cada hombre sospechara de su prójimo. Si de la sociedad pasamos al individuo, comprobamos las expresiones más obvias de la ansiedad en la preponderancia de la neurosis y de otras alteraciones emocionales que tienen su origen en aquella. Afirmación esta en la que estuvieron de acuerdo prácticamente todos desde Freud en adelante. La ansiedad es asimismo el común denominador psicológico de muchas alteraciones psicosomáticas, como por ejemplo las úlceras, muchas formas de padecimientos cardíacos, etc. La ansiedad es, en fin, la versión moderna de la gran plaga blanca, el mayor enemigo de la salud y el bienestar humanos. Cuando observamos el trasfondo de nuestra ansiedad individual, encontramos que procede también de algo más profundo que la amenaza de la guerra y la incertidumbre económica. Estamos ansiosos porque no sabemos qué roles debemos desempeñar.
en qué principios para la acción debemos creer. Nuestra ansiedad individual, como en alguna medida la de la nación, es una confusión básica y una perplejidad por no saber hacia dónde vamos. ¿A qué debe apuntar el esfuerzo competitivo de un hombre? ¿A conseguir éxitos en el campo económico y enriquecerse, tal como se nos suele enseñar? ¿O a ser un buen tipo querido por todos? Ambas cosas no son posibles a la vez. ¿Debe seguir la supuesta enseñanza de la sociedad con respecto al sexo y al ser monógamo? ¿O debe atenerse a lo que comúnmente se hace, como indica el informe Kinsey? Estos son solo dos ejemplos de una situación que se examinará en otra parte de este libro. Nos referimos a la confusión de base que sienten las personas de esta época con respecto a las metas y valores. El doctor Lind y su esposa informaron en su estudio de una ciudad del oeste norteamericano realizado en 1930 con el título Middletown in Transition, que los ciudadanos de esta comunidad típica fueron, abre comillas, sorprendidos en un caos de normas en conflicto, ninguna de las cuales estaba totalmente condenada, pero tampoco aprobada con claridad y libre de confusión. Cierra comillas. Yo creo que la principal diferencia entre el Middletown de 1930 y nuestra situación presente reside en que la confusión ha llegado a los niveles más profundos de los sentimientos y los deseos. En este aturdimiento, muchas personas experimentan la aprensión que las carcome por dentro, al igual que al joven del poema de Oden, La edad de la ansiedad. Se está haciendo tarde. ¿Alguien nos reclamará alguna vez? ¿O quizá no nos necesitan para nada? Si alguien cree que hay respuestas sencillas para estas preguntas, no las ha entendido, ni tampoco ha entendido los tiempos en los que vivimos. Esta es una época, como dijo Hermann Hesse, abre comillas, en la que toda una generación está atrapada entre dos edades, dos estilos de vida, con la consecuente pérdida de toda posibilidad de entenderse a sí misma y tener normas a que atenerse, ni seguridad, ni una simple aquiescencia. Cierra comillas. Pero es conveniente que recordemos que la ansiedad significa un conflicto y en la medida en que éste se prolonga, es posible encontrarle una solución constructiva. En realidad, nuestros actuales trastornos son más una prueba de posibilidades futuras, como veremos más adelante, que una catástrofe del presente. Lo que se necesita para poder utilizar constructivamente la ansiedad es, ante todo, que admitamos y encaremos nuestro peligroso estado, tanto individual como socialmente. Como ayuda para poder hacerlo a continuación, vamos a tratar de formarnos una idea lo más clara posible de lo que significa la ansiedad.